Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu palabra y de tu presencia. Pedimos, Señor amado, que nos hables. Señor, disponemos nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Hemos venido a tener comunión contigo. Hemos adorado tu nombre, hemos orado a ti. Ahora, Señor, queremos recibir una palabra de vida, una palabra que cambie las cosas, las circunstancias, una palabra de sanidad, de restauración, de fortaleza. En tus manos estamos. Habla, Señor, porque tu pueblo escucha. Señor Dios Todopoderoso, que tomes mi boca, mi sentido, Señor, Dios Todopoderoso, y todo lo que hable esté conforme a tu voluntad y sea de bendición para tu pueblo. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Le ruego el favor, me acompaña el libro de Nehemías, Antiguo Testamento, antes de los Salmos, para que se ubique más rápido. Libro de Nehemías. Vamos a estar recibiendo hoy una palabra de parte del Señor. Vamos a estar recibiendo un mensaje que puede cambiar las circunstancias en tu vida. Un mensaje, un desafío de Dios, una oportunidad de Dios. ¿Cuántos tienen una familia, por favor? ¿Cuántos tienen un hogar, una pareja? ¿Cuántos tienen una empresa o unos proyectos de vida? Bueno, entonces esta palabra es para usted y es para mí. Libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 1 al 11. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y nos y no y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén y amén. Quiero compartir bajo el tema: Dios te ha elegido para que restaures los muros caídos. ¿Cuántos reciben eso? Dios te ha elegido para que restaures los muros caídos. Y vamos a estar meditando en este momento de la historia del pueblo de Israel, en este tiempo de la historia de uno de los líderes más sobresalientes de la Biblia,
en cuanto al liderazgo. De este libro de Nehemías y de este varón Nehemías se han escrito multitudes de libros, conferencias. Se ha enseñado mucho, se usa mucho para enseñar al respecto del liderazgo y de la restauración, porque es un libro que tiene ese propósito. Cómo aprender a restaurar los muros de nuestra vida. Todo lo que en algún momento descuidamos y se derrumbó, se cayó. Amén. Todas esas áreas que quizás hoy en tu vida se encuentran en ruinas. Y que miras para todos los lados y dices no hay protección, no hay provisión, no hay bendición. Entonces yo vengo a decirte de parte del Señor esta mañana que es Dios quien te escogió como un restaurador de los muros de tu casa y de tus generaciones. Pero yo sé que alguien dice, pastor, pero yo pienso que no es para mí, porque yo ni sé, ni entiendo, ni veo, ni comprendo. Entonces, si esa es su posición, sí es para usted. Amén. Porque cuando Dios elige o llama a Nehemías, él estaba completamente en otro asunto. Él no estaba pensando en nada de eso. Todo surgió desde una pregunta, desde una curiosidad, como hablábamos anoche allá en Funza, en el devocional. Hay curiosidades que nos llevan a Dios. Hay curiosidades que nos llevan a cumplir un propósito enorme. A Moisés le dio curiosidad de subir a ver por qué la zarza ardía y no se consumía. Y desde ese momento comenzó un ministerio glorioso, poderoso. Y a él le dio una curiosidad de preguntar, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta algún día? ¿Cuántos tenemos hermanos en sangre, o sea, hermanos de casa? ¿Usted sabe cómo están ellos? ¿O no le interesa? ¿O está en roce con ellos? Tristemente, aún dentro de la iglesia, se ven esos casos. Odio a mi hermano, así que odia. No lo puedo ver. No nos hablamos hace siglos. ¿Cómo así? ¿Es su hermano? ¿Lleva su sangre? Es que él es terrible, sí, pero usted tiene que ser apacible, porque usted es el cristiano. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, Dios te ha elegido para que restaures los muros caídos. Y Dios llama a Nehemías, un hombre que estaba ocupado en otros quehaceres, que tenía la vida ya resuelta. Este hombre, Nehemías, era copero del rey. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué los reyes tenían un copero? Copero no era solo el que le servía el vino. Copero era la persona más importante para el rey, la más confiable, porque algo que se usaba en ese entonces era que a los reyes que no podían vencer en la guerra, los vencían con las trampas, los envenenaban con la comida. Entonces, este hombre, Nehemías, era la mano derecha del rey. Era el hombre o el personaje en el cual más confiaba el rey Artajerjes. Amén. El rey Artajerjes. Ahora, tenía su vida definida, vivía en el palacio, era el más confiable en el gobierno, entraba y salía. Amén. Vivía muy bien, casi como un príncipe en el palacio. No tenía necesidad de ir a hacer nada más, pero Dios lo escogió. Quizás usted está completamente enfocado en otras cosas que quizás no son malas. Sus proyectos financieros, sus proyectos profesionales, sus proyectos familiares. Y dice, yo no tengo tiempo para mirar a mi familia, a mis hermanos, a la tía, a mi mamá, a esa gente que es difícil. Pero resulta que Dios te ha escogido porque los ha visto a ellos, quizás no a ti, porque tú estás bien, gracias a Dios, estás bendecido, tienes una vida ya definida, una profesionalidad, una casa, pero quizás algún familiar tuyo está a la intemperie. Amén.
vives con gozo, con paz, con alegría, tienes a Cristo en tu corazón, pero quizás tu familia no tiene a Cristo en el corazón, tiene al diablo en sus vidas. Y puede sonar fuerte, pero es así, porque el que no tiene a Cristo tiene al enemigo, eso es bíblico. Amén. El que no sirve a Dios, sirve al enemigo. Quizás tienes bendiciones económicas, pero tu hermano de sangre, tu papá, tu mamá, la abuela que te crió, quizás está muy mal, pasando necesidades. Pero se tiende a olvidar, porque desde que yo esté bien, coma bien, viva bien, vista bien, lo demás me vale. Amén. Eso se llama un orgullo humano. Eso es un orgullo humano. Y aquel hombre estaba bien y Dios lo escogió. Pero no solamente fue él. Moisés estaba bien. Moisés estaba bien porque vivía como príncipe en Egipto. Bien. Tenía también la vida solucionada. Era muy posible que fuera el próximo faraón de Egipto. Todo estaba bien, pero Dios lo escogió y lo sacó de esa comodidad para llevarlo a un desierto 40 años para formatearlo. Amén, para resetearlo 40 años. Y 40 años para probarlo con el pueblo. Amén. Entonces, hermanos amados, y así podemos mirar a todos los demás. Pablo estaba bien. ¿Recuerda a Saulo de Tarso? Se codeaba con los duros, tanto de Israel como de Roma. Tremendo, tenía la vida definida. Tenía gente que lo seguía, que lo aplaudían. Todo el mundo lo ovacionaba y se impresionaba de la sabiduría, de la autoridad, de la gallardía de Saulo de Tarso. Pero Dios lo incomodó y lo sacó de esa situación para convertirlo en un discípulo de Jesucristo y posteriormente en un apóstol. Amén. Y con todos nos ha sucedido de la misma manera. Pero ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás escuchando la palabra? ¿Y por qué estás recibiendo este llamado? Porque Dios, que lo sabe y lo conoce todo, te ha elegido, te ha escogido. Y quizás alguien como Moisés diga: no, Señor, yo no puedo hablar, yo no sé hablar, yo no tengo, yo no puedo. Pero él le dijo: ve, porque soy yo el que te estoy enviando. Ahora, hermanos, para poder entender este libro de Nehemías tenemos que conocer el contexto. Porque el libro de Nehemías se nos muestra cuando Nehemías es elegido por Dios y enviado a restaurar. Pero ¿qué tenía que restaurar? ¿Por qué tenía que restaurar? Es la pregunta. Y es que en la historia del pueblo de Israel hay un periodo de tiempo muy doloroso y vergonzoso, debido al pecado y la desobediencia de sus moradores. La Biblia dice en el proverbio que la maldición no viene sin causa. Algo la provoca. Y los muros estaban derribados y las puertas quemadas, y la gente que estaba allí en Jerusalén estaba en gran mal y en afrenta. Fue la noticia que este hombre recibió y le dolió su corazón y lo llevó a una reflexión personal, espiritual, familiar y nacional. Lo llevó a reflexionar. ¿Cómo es posible que yo estoy viviendo como un príncipe y mis hermanos están en la mala? Están, como dicen los muchachos, como en la inmunda estaban. Estaban en gran mal. Estaban terriblemente mal. Y esto por el pecado que habían cometido. Pues ellos provocaron a ira al Señor, al punto que el Señor se apartó de ellos y los entregó en manos del enemigo, quien los invadió. Segundo, destruyó el templo y sus casas. Tercero, derribó los muros y los esclavizó. Hoy, tristemente, muchos de nuestros familiares, amigos, personas cercanas, queridas por nosotros, están en esa condición. El enemigo ha invadido sus mentes, sus cuerpos, su vida, su historia. El enemigo no solamente los invadió, sino que
ha destruido la comunión de ellos con Dios, ha destruido su familia, quitó la protección y los tiene esclavos de un vicio, de una religión, los tiene esclavos de un mundo perdido y engañoso. Leamos por favor Segundo de Reyes capítulo 24 para poder mirar esto que acabamos, este argumento que acabamos de compartir. Segundo de Reyes capítulo 24 verso 18 al 20. Dice el texto: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Limna. E hizo lo malo, escuche ese texto, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. O sea que venía una maldición generacional, porque el papá de Sedequías había hecho lo malo, y Sedequías, que era Joacim, y Sedequías también hizo lo malo. ¿Y qué sucedió? Verso 20. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y contra Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Pase por favor capítulo 25, verso 8. En ese mismo libro que estamos, capítulo 25, verso 8. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa. Mire el argumento que les decía, resumido. Vino ese hombre, el capitán del rey Nabuzaradán, y quemó la casa de Jehová, o sea, el templo, y la casa del rey, o sea, la casa de ellos, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y al pueblo y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente del común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Amén y amén. Este es el contexto. Entonces, ¿qué pasó? Recuerde que Jerusalén fue tomada, fue edificada por el gran rey David y hubo un reino maravilloso. Y Jerusalén era la gloria de todo Canaán. Amén. De toda esa región, todos tenían que ver. Jerusalén era, mejor dicho, la metrópolis. Todos amaban y querían ir a Jerusalén en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón. Pero resulta que después vinieron otros reyes que hicieron lo malo, como Joacín, como Sedequías, y se apartaron del Señor y provocaron la ira a tal punto que Dios los echó de su presencia. Yo le quiero decir algo, que Dios te guarde y me guarde. Cuando Dios diga no voy más con esa familia. Yo he visto esas, yo conozco familias así. Cuando Dios diga, como le dijo a Jeremías, no ore más por ese pueblo, porque ya no los escucho. Amén. A mí, y es algo muy triste y muy doloroso. Pero he tenido algunas experiencias así cuando Dios me dice no los visite más, no les insista más, déjelos, déjelos. Amén. Entonces, amada iglesia, estos hicieron lo malo y provocaron a ir al Señor a tal punto que los echó de su presencia. Y se cumple lo que dice la Biblia, que el enemigo está alrededor, como un león rugiente buscando a quien devorar. Si usted lee ese capítulo 24, versículos atrás, dice que se hizo una brecha en el muro, por eso el enemigo pudo entrar. Se hizo una brecha. No sé si el enemigo ha estado procurando abrir una brecha entre pareja, una brecha entre papá e hijo o entre mamá e hija, o entre suegra y nuera. Una brecha es lo que necesita el enemigo para destruir una familia.
un problema, una situación contraria. Y ellos le abrieron puertas al enemigo y entró y los invadió. Y luego, ¿qué dice? Destruyó la comunión de Dios con ellos. Los apartó de Dios. Destruyó su casa, quiere decir la familia. Y después derribó los muros y los llevó cautivos. Hermanos amados. Y uno dice, bueno, pero es que mi familia está así, pero eso pasa. Estoy peleando con mi cónyuge, pero eso es una rabieta de momento. Lleva 30 años con la rabieta. Yo distingo personas, hogares, que llevan años viviendo bajo el mismo techo, pero odiándose. Sí. Durmiendo en cama separada. Tremendo. Porque abrieron una brecha en el muro de sus vidas, de su casa. Y donde el enemigo ve una brecha, ahí entra. Porque el enemigo es una plaga. Satanás, los demonios, son plaga espiritual. Y usted sabe que la plaga entra por las brechas de los muros. ¿Sí es así o no? Si en su casa hay brechas, se entra la plaga de los ratones. O cualquier otra plaga, entra. Y no entran a decorar la casa. Entran a destruir. Y estos de Babilonia, el rey Nabucodonosor, llevaba años esperando una oportunidad. Hasta que en el reinado de Sedequías hubo esa oportunidad de entrar y hacer daño. Y tuvieron que sufrir, ¿sabe cuántos años? 140 años. 140 años. 70 años de esclavitud y 70 años sin protección. Amén. Porque cuando lee uno el libro de Nehemías, reitero, comienza desde que él es elegido y va, pero ¿cuál es el contexto? ¿Por qué Nehemías es elegido? ¿Por qué los muros? Si eran unas murallas inmensas, fortificadas. ¿Pero por qué las derribaron? ¿Qué sucedió? Quizás su hogar y su relación era muy estable, era como una muralla del amor. Amén. Era infranqueable. ¿Pero qué pasó? Quizás su economía era como un muro fortificado, ya estaba establecido, pero de un momento a otro se fue al piso. Quizás su vida espiritual era una muralla espiritual, desde la cual usted se defendía del enemigo y atacaba al enemigo. Pero hoy día espiritualmente está terriblemente mal. Está por el piso. Y esta gente tuvo que sufrir 140 años. Porque se cumplió lo que Dios dijo. Dios les había hablado por boca del profeta Jeremías. Dios había hablado por los profetas. Si no se alinean, si no se vuelven, si no dejan de hacer lo malo, entonces van a ir cautivos 70 años. Ellos no creyeron, ellos se rieron. Ellos pensaron que era cuento. Y vino Nabucodonosor con ese imperio babilónico y los esclavizó. ¿Y sabe cuántos años estuvieron en Babilonia? 70 años. 70 años de esclavitud. Y luego, por mandato del rey Ciro, Dios usa a un rey impío, al rey Ciro, para dar un edicto y decir que todos los que fueran de Jerusalén volvieran y la reconstruyeran. Y ellos regresaron a los 70 años, se cumplió la palabra. Pero regresaron a reconstruir las casas y a tratar de reconstruir el templo, pero no reconstruyeron los muros. Amén. No reconstruyeron los muros. No levantaron la muralla. Entonces pasaron otros 70 años tratando. Yo no sé cuántos años lleva usted tratando de vivir en paz con su mujer. Yo no sé cuántos años lleva tratando de entenderla o de entenderlo. Yo no sé cuántos años lleva tratando de edificar una muralla económica. Pero dice, pero no he podido. No sé qué pasa. No sé qué es lo que sucede. 140 años, 70 de esclavitud y 70 sin protección. ¿Usted ha leído, alguno ha leído el libro de Ageo? Dios tiene que levantar al profeta Ageo y decirle, pero ¿qué pasó con la reconstrucción de Jerusalén, del templo? Llegaron fue a edificar sus casas
y mi casa está desierta y está en ruinas. Por eso se detuvo la lluvia. Por eso el que trabaja al jornal recibe como en saco roto. Por eso siembran mucho y recogen poco, porque no estaban haciendo como Dios les había ordenado. El hecho no es solamente venir a un culto puede venir cualquier persona, viene y va y sigue igual. El hecho es entender que cuando Dios nos saca de la cautividad del mundo, que cuando Dios nos libera de las garras del enemigo, nos trae al santo evangelio de Jesucristo para que edifiquemos una vida, una familia y unas generaciones de bendición. No es para el fin de semana bonito, no es para la luna de miel maravillosa, es para que a partir de que usted y yo salimos del mundo y entramos al evangelio, comencemos a edificar una vida bendecida por Dios. Amén. Y es debido a aquella condición del pecado del rey y del pueblo que fueron cautivos y que estaban allá sufriendo. Y cuando Nehemías se le da por preguntar en el texto que leímos, el verso 3, el verso 2, y vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están como estaban, en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas por el fuego. Las puertas tienen un simbolismo y un significado poderoso. Porque las puertas es por donde es un símbolo de bendición, es por donde entra la bendición. Si no hay puertas, ¿qué va a entrar? Amén. Entonces estaban en una situación difícil y es debido a esto, aunque ya habían vuelto de la cautividad, escúcheme, aunque ya se congregaban para nuestro tiempo, aunque ya daban una ofrenda, aunque ya tenían la Biblia, pero estaban igual, estaban en gran mal. Hoy hay familias, tristemente, que conocen de Dios, que un día recibieron, adoraron, sirvieron a Dios, pero que están en gran mal, están desboronadas, están en mil pedazos, amén, están destruidas por el enemigo, están sin protección. Cuando el enemigo quiere, entra y los pone a pelear, a hablar de divorcio, los pone a maltratarse psicológica o físicamente. ¿Por qué? Si tienen el conocimiento de Dios, porque no han edificado la protección de Dios, porque no están trabajando, amén, en lo que Dios demanda que trabajen. Y es debido a tal condición que estaban en gran mal, que estaban en una condición muy difícil, sin protección, sin entrada de bendición. Es debido a tal condición que Dios elige a un hombre llamado Nehemías. ¿Sabe qué quiere decir el nombre Nehemías? Quiere decir Jehová consuela o Dios consuela. Dios trae consuelo. Yo le voy a decir algo que quizás usted, reitero, hoy no lo entienda del todo, pero si lo cree y lo vive, va a ver el resultado. Dios te ha escogido como el hombre o la mujer que Él va a usar para consolar tu casa, para consolar tus generaciones. Aleluya. Para consolar este mundo que está caído, perdido, completamente en ruinas. Entonces Dios escoge a Nehemías para restaurar los muros de Jerusalén. Y aunque quizás Nehemías no tenía ni idea del propósito de Dios, no tenía. Quizá usted dice, pero yo cómo voy a restaurar a mi hermano que está en las drogas, a mi hermana que está perdida por allá, a mi familia que está atada con las religiones. ¿Cómo? Yo no puedo, yo no sé hablarles, yo no sé llegarles. Escuche esto. Aunque Nehemías no tenía ni idea del propósito divino, cuando se dispuso en manos de Dios, fue guiado
y usado para restaurar. Un copero, Dios lo volvió en un restaurador. Yo conozco hombres que eran de negocios y Dios los convirtió en tremendos pastores. Amén. En tremendos evangelistas, en tremendos líderes de células o grupos familiares. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Entonces, Dios lo tomó y él le creyó a Dios. A mí me llama mucho, yo he leído muchas veces este libro de Nehemías porque es muy apasionante para el liderazgo, pero me llama la atención que Nehemías no tuvo esas revelaciones tan profundas como las tuvo Moisés, como las tuvo Elías, como las tuvieron los grandes profetas, pero aún así es uno de los grandes en la Biblia. Amén. Es uno de los grandes en la Biblia. Este hombre cumplió el propósito de Dios, fue guiado y fue usado para restaurar. Así también Dios lo quiere hacer contigo y lo quiere hacer conmigo. ¿Lo cree o no lo cree? Mire lo que le dice Dios hoy a usted que vino al servicio. Al que no vino, pues no vino. Pero usted que está aquí presencialmente, que está virtualmente, reciba esta palabra, Miqueas capítulo 7, verso 11. Miqueas es un profeta menor. Capítulo 7, verso 11. Yo no sé si alguien quiera recibir esto. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán tus límites. ¿Cuántos reciben eso? ¿Quién dice eso? El Señor, el Dios Todopoderoso, te dice, viene el día en que se edificarán tus muros. Y en ese tiempo o en aquel día se extenderán tus límites. Es una promesa de parte del Señor. No sé si has estado en escasez, no sé si has estado con muchos problemas, muy vulnerable, no solamente en el área física. Hay personas que tienen una vulnerabilidad psicológica terrible. Cualquier situación los destroza, los lleva al extremo del dolor, del desespero, del afán, de la ansiedad. Pero el Señor te dice, viene el día, cercano está el día en que se edificarán tus muros. Amén. Y es en aquel día en que se extenderán tus límites, ¿sabe? Es aquel día en el que crecerás. ¿Cuántos quieren crecer? Es cuando tus muros sean fortificados, cuando sean edificados. Amén. Cuando vuelvas a contar con la protección, con la provisión, con la gloria de Dios, que te vas a poder extender en bendición. De otra manera, vas a seguir viviendo en escasez, en dificultad. La restauración, hermanos, es un proceso, no es un evento. No espere que lleva 10 años peleando y que en un culto el Señor le solucione el problema. No, le puede dar las pautas. Pero la restauración es un proceso que demanda primero comunión. Si hay algo que identifica a Nehemías, es la comunión con Dios. Aunque no dice, y el Señor le dijo a Nehemías, no, no dice eso. Pero este hombre era un hombre de comunión. Cada vez que lo atacaron Sanbalat, Tobías, los enemigos, Gesén, cada vez que lo atacaron, ¿sabe qué era lo primero que hacía Nehemías? Orar. Aprenda esto y lléveselo para su vida. Cada vez, él no hizo nada sin primero orar. Nosotros hacemos todo y después oramos. Amén. ¿Sabe por qué este hombre fue usado para restaurar el muro en 52 días? Una muralla tan terriblemente grande, una muralla de una ciudad, no estamos hablando de una pared como esta, de un lugar, no, una muralla de una ciudad en 52 días. ¿Por qué? Porque fue un hombre que buscaba a Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo después de que le dijeron, no, su familia, sus padres, toda la familia, los vecinos están en gran mal, están viviendo a la intemperie? Cualquiera puede entrar, cualquier saqueador puede entrar y hacerles daño. Están en la mala. ¿Qué fue lo primero que hizo? Dice, cuando oí estas palabras, el versículo 3, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y luego ayuné
y oré delante del Dios de mis padres. Qué importante es la oración para edificar los muros. La restauración es un proceso que demanda comunión. Digan conmigo comunión. ¿Cuántos quieren restaurar su vida conyugal? Tiene que orar. No hay otra manera más poderosa. Tiene que orar. Porque allí en la oración es donde Dios le da la sabiduría, la estrategia, el conocimiento para ir a restaurar. Amén. Pero nosotros, reitero, muchos de nosotros hemos hecho siempre lo contrario. Le llega una mala noticia, ¿qué es lo primero que hace? Le llega una noticia que no es tan agradable, ¿qué hace? Se estresa, pide una agüita de toronjil, las gotas de valeriana, comienza a llamar, necesito un abogado, necesito a alguien que me ayude, y se desespera. Este hombre se sentó y meditó, reflexionó y oró a Dios. Levantó un clamor al Señor. Él estaba cumpliendo lo que Jesús enseñó muchos años después. Cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y habla con tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es una estrategia poderosa para la respuesta. Las grandes victorias, las grandes restauraciones, las grandes bendiciones se conquistan en la oración, en el secreto con Dios. Es allí donde Dios te da la sabiduría, cómo volver a conquistar a la amada o al amado de su alma. Cómo volver a restaurar esa economía que se quedó por el piso. Cómo hablarle a esa hija o a ese hijo que se apartó, que tristemente cayó en un vicio, que cayó en una atadura del mundo. Y quizás hemos querido volverlo al camino a rejo quemado. No, hermano, así no es. Así no es. Es de otra manera. ¿Cuántos dicen amén? Es cuando va y dice, Señor, dame amor porque yo no tengo amor para hablarle a mis hijos. Yo les he comentado muchas veces en los 24 años que llevamos con mi esposa viviendo, hemos tenido baches difíciles, momentos difíciles. Y yo fui levantado en una generación que decía el hombre es el que manda, lo que diga el hombre eso es. Llega el hombre y todo el mundo casi que se arrodilla. Esa fue nuestra generación. Amén. Un autoritarismo tremendo. Y yo quise implementar eso en mi hogar porque así me enseñaron. Y resulta que me salió una esposa brava también. Ella no se dejaba tampoco. Y era difícil, eso era. Y yo un día tuve, y le dije de mil maneras, bueno, obedece o esto o aquello. Gracias al Señor nunca me permitió levantar la mano contra ella, pero sí decir muchas cosas y hablar y afligir y molestar con palabras, con actitudes, con acciones. Y no servía. Yo trataba de hablar duro como hablaba mi papá, nada. Me dejé el bigote así como él lo tenía, nada, no funcionaba. No hablaba porque él cuando le sacaban el mal genio no hablaba con nadie, no comía, ya iba. Y todo eso lo usé y no me servía. Hasta que me rendí. Y fui al Señor. Y esa madrugada, 2 de la mañana, estaba trabajando como guarda de seguridad en el colegio de mi pueblo. Estábamos en uno de esos momentos difíciles de pareja, muy difícil. No por infidelidad, no por pereza de ella ni mía, por situaciones, por el amoldamiento. Y de rodillas caí debajo de una palmera en mi pueblo y le dije, Señor, yo no puedo más. Me rindo. He usado todas las estrategias habidas y por haber. Y no puedo. Yo no sé qué hacer. Yo te pido que me ayudes. Yo te ruego, Señor, que me digas qué tengo que hacer. Yo siento que no puedo más con mi esposa Elizabeth. Y hoy estoy dispuesto, Señor. Háblame porque yo voy a hacer lo que sea, lo que tú me digas. Y Dios me habló. Y le dije, ¿qué más tengo que hacer? Mire, he hecho esto, le he llevado, le he traído, le he gastado. Nada, nada le sirve.
Y el Señor me habló ahí de rodillas, debajo de una palmera. Y me dijo, la estrategia es amarla, ámela, no más, nada más. No tiene que hacer nada más. Y yo quedé como, ¿es tan fácil? No, como si fuera tan fácil. Y más amar a una mujer, no, ámela, ámela. Y desde ese día hasta ahora he estado tratando de hacerlo. No le voy a decir, no, soy Cupido, mejor dicho, me volví. No, he estado tratando. Me equivoco, sí. Pero muchos de los problemas que teníamos se acabaron. Nunca más volvimos a la iglesia a llegar juntos, pero de mal genio, aparentando, porque eso pasaba en ese entonces. Eso en la casa era como perros y gatos. Pero cuando llegaba a la iglesia nos santificábamos. Y yo extendía la alita y ella se agarraba de la alita. Y entrábamos así. Pero por dentro estábamos que nos acabábamos. Eso suele suceder. Y el Señor me dijo, ámela, no más. Y hable con ella. Y yo llegué ese día de prestar mi servicio de guarda a las 6 de la mañana y le dije, ma, tengo que hablar algo. Y le comenté, mire, me pasa esto, por esto. Y la verdad, yo estaba sintiendo esto, me quería ir, no quería seguir, quería abandonar. Es más, llegué a orar al Señor. Dios mío, yo no puedo con este hogar. Llévame o llévatela. Y lo que más me impresionó fue que cuando yo le estaba contando, ella se puso a llorar. Y yo dije, todo el daño que estaba haciendo, terrible. Yo era terrible. Señor, perdóname. Y ella lloraba y no se consolaba. Y le dije, ¿por qué llora? Dijo, porque yo estaba pidiendo lo mismo. Estábamos en la misma situación. Yo estaba que me iba y ella tenía las maletas hechas. Estábamos mal, terriblemente mal. Pero ¿qué sucedió? Fuimos a la oración. Desde entonces establecimos en la casa donde vivíamos un cuarto de oración, así lo llamamos, el cuarto de la oración. Y era exclusivamente, había Biblia, había un tarro con agua, había agenda con esfero, y era para ayunar, para vigilar, para orar. Y levantamos ese muro, y hasta hoy el Señor nos ha ayudado. El Señor nos ha fortalecido y el Señor nos ha guardado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos al Señor un aplauso de alabanza por su misericordia? Hermano, la restauración es un proceso que demanda comunión. ¿Sabe cómo restauró Nelson Mandela su país después de estar muchos años en la cárcel y regresar? ¿Cómo cree? ¿Qué hizo este hombre? La historia cuenta, la biografía de él cuenta que cuando llegó y cuando lo escogieron como presidente, ¿sabe qué hizo? Fue y buscó a los que más lo odiaban. Fue y buscó a los que lo habían perseguido, a los policías que en la cárcel lo habían atormentado. Y le dijo, quiero que trabajen conmigo. Ellos pensaron que él había llegado, ¿sabe a qué? A decapitarlos, porque ya era el presidente. Pero él le dijo, quiero que trabajen conmigo. ¿Pero cómo? Sí, quiero que sea mi escolta. Quiero que trabaje conmigo, quiero que trabaje conmigo. Amén. ¿Sabe cómo se restaura? Con comunión. ¿Sabe cómo restauró la nación de los Estados Unidos en medio de la Gran Depresión, en medio de la guerra civil? Cuando fue elegido un hombre que no calificaba, quizás como Nehemías, quizás como usted y quizás como yo. ¿Sabe cómo restauró la nación Abraham Lincoln? ¿Sabe cómo restauró la nación? Llamó a todos los que lo perseguían, a todos los enemigos y dijo, vamos a restaurar nuestra nación. Vamos a levantar a los Estados Unidos de América y vamos a hacer de los Estados Unidos una potencia en el mundo. ¿Se cumplió o no se cumplió? Hermano amado, la restauración demanda comunión, demanda paciencia. Diga conmigo paciencia. ¿Quiere restaurar su casa, su familia? Téngales paciencia, hermano. Mire cuánta paciencia Dios le tiene a usted y me tiene a mí.
Téngale paciencia a sus hijos. Téngale paciencia al amado de su alma. Una sola tiene amado del alma. La otra se les agotó la paciencia. Téngale paciencia a esa mujer que Dios le dio, que lo ama, que le ha dado hijos, que ha dedicado su vida para usted. Téngale paciencia, hermano, para que sea restaurada. Téngale paciencia. Hoy ustedes ven a mi esposa y me gusta tomar ejemplos reales, vivos, vividos. Hoy ven a mi esposa que parece una hormiguita, hace el aseo, limpia allí, hace que los diezmos, que las ofrendas, que el agua, que cuando viene el otro predicador, que toca hacer esto, ella es mi secretaria. Ella es mi secretaria. Ella trabaja mucho más que yo. Que las flores, que esto, que allí, que ya cargaron las pilas, que todo está pendiente, todo. Pero no fue así desde siempre. Tuve que tener 5 añitos de paciencia. Recién convertidos. Mujer excelente, fiel, cumplidora de sus deberes en la casa, con los hijos, pero no amaba el ministerio. Y me decía, vaya usted, usted fue el que Dios llamó, yo me encargo de la casa. Vaya usted. Sí, me acompañaba a culto, a las vigilias, a los ayunos, pero servicio, nada. Vaya usted. Y lloraba delante del Señor y Dios me decía, téngale paciencia, téngale paciencia. Hasta que el Señor llegó a su corazón y la enamoró del servicio con los niños, de la alabanza, del servicio a los hermanos. Hoy día ya me toca decirle, venga, pero descansemos un poquito. Porque eso va acelerada. Sirvamos, abramos allí, visitemos, ya visitó allí, mire este nuevo, aquí están los datos, ya lo llamó, llame por favor, oremos por esto, pidieron esto. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene paciencia, sus generaciones son restauradas. ¿Cuántos dicen amén? Sus generaciones son renovadas y levantadas para la gloria de Dios. Pero la restauración demanda también esfuerzo. Diga conmigo esfuerzo. Nehemías sabía. Hermanos, los muros no eran una pared con ladrillos. Eran unas piedras inmensas de muchos kilos, 200, 300 kilos. Y todo estaba destruido por el piso. Este hombre tuvo que esforzarse, pero también la restauración demanda constancia. Diga conmigo constancia. Mire, hermano, vino hoy a culto. Preciso vino para esta palabra. Usted dice, parece que el pastor fuera divino. No, no es adivino. Es que Dios lo conoce a usted. Es que Dios sabe lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando. Él lo conoce. Y este mensaje puede ser el fundamento, el primer ladrillo, el primer bloque que el Señor va a colocar en el propósito de restaurar tu vida, en el propósito de edificar los muros de tu casa. Este puede ser el primer ladrillo. Pero si vienes hoy y nunca más vuelves, pero si oras hoy y nunca más oras, es como si el que edificó esta casa o el que construyó este edificio hubiera colocado un solo ladrillo y no más. Ahí estaría y el lote estaría lleno de maleza y de plagas, en ruinas. Amén. Todos los que por la misericordia de Dios tenemos casa o hemos construido nuestra casa, sabemos el gozo, la alegría de colocar el primer ladrillo. Recuerda, hermano, cuando colocó el primer ladrillo, pero no se quedó ahí, sino que colocó el otro, el otro, el otro, y levantó un edificio. Ahora ese edificio es una bendición. Yo he ido a la casa de mis hermanos y es una bendición estar allí. ¿Por qué? Porque se atrevió a edificar. Tenemos, hermano, que levantarnos a edificar nuestra vida, nuestra casa. Tenemos que ser constantes, diga constantes. Corintios 15:58 dice, así que hermanos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Hermano, ¿cuántas veces comenzamos a edificar una muralla y no la terminamos? Ahora sí voy a hablar con mi hija. Ahora sí me voy a reconciliar con mi hermano y sale de la iglesia con toda. Pero ya mañana se le apaga el mecho. Porque vio la publicación del hermano. Y que dice el hermano que está por allá, dice, Dios me libre de esos que se dicen ser hermanos míos.
y ¡pum! Le toca al enemigo acá. No, hermano. Usted tiene que levantarse en el nombre del Señor, tiene que ser esforzado y valiente y tiene que ser constante. Entonces se va a cumplir lo que dice Miqueas 7:11, que ya lo leímos. Vendrá el día en que tus muros serán levantados, serán edificados y te extenderás en bendición y en victoria. Ahora, los muros en el lenguaje bíblico tienen un significado poderosísimo. Tienen un significado poderoso, pues simbolizan la protección. En las ciudades antiguas, hermano, toda ciudad tenía una muralla. ¿Recuerdan los muros de Jericó? Amén. Y Jerusalén también, inclusive todavía hay por ahí unas ruinas muy pequeñas de estos muros. Amén. Muy pequeñas. Y le llaman hoy día el muro de los lamentos. ¿Sí? Se lo convirtieron en un lugar religioso, no en un lugar espiritual, en un lugar religioso donde muchos van y todo el día están allá llorando y diciendo letanías y llorando. Eso no sirve para nada si usted no actúa. Si Nehemías se hubiera quedado llorando, porque Nehemías lloró, ¿recuerda? Me senté y lloré. ¿Por qué? Porque le dolió su casa, porque le dolió su familia. ¿Por qué nos sentamos muchas veces o nos trancamos en ayuno y en vigilia por Colombia? Porque nos duele Colombia. Amén. Pero no nos quedamos llorando y buscando culpables. Ahí no hay nada. Nos levantamos y activamos, accionamos y le creemos a Dios para que Colombia, la familia, la economía sea renovada y restaurada por el poder de Dios. Entonces los muros tienen un significado y su simbolismo es protección. Los muros significan también seguridad. Yo le digo, ¿usted tiene una vida segura? ¿Segura? ¿Su vida espiritual está segura en Dios? ¿Su vida conyugal está segura en Dios? ¿No hay problemas? ¿Usted está completamente seguro que Dios está ahí y que tiene alrededor de su relación de hogar, de su relación familiar, de su vida empresarial, tiene la cobertura y la seguridad de Dios? ¿O se siente a la intemperie? ¿O siente que a cualquier momento puede suceder cualquier situación contraria? Los muros simbolizan cobertura, fortaleza. Es más, así le llamaban. El lugar fortificado. Simbolizan fortaleza. Simbolizan, hermano amado, seguridad, protección. Y todo lo que necesitamos para desarrollar una vida plena en Dios. ¿Cuántos quieren desarrollar y vivir una vida plena? Vivir enamorados de Dios, de los hijos, de la pareja, vivir en paz, en comunión, venir a la iglesia y gozarse, ir a su trabajo y gozarse, estar en la casa y gozarse. Eso es de Dios, esa es la voluntad de Dios. Pero para ello tenemos que tener muros edificados, restaurados. Dios mismo lo dice, Salmo 125:2. El mismo Señor lo declara, que Él quiere ser el muro que está alrededor de nosotros, que Él quiere ser la muralla que nos protege, que nos fortalece, que nos da cobertura, que nos da seguridad. Salmo 125:2. Como Jerusalén tiene montes o muros alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Lo cree o no lo cree? Así el Señor. Dele ese aplauso al Señor. Está alrededor de ella. David tuvo que aprender la lección, porque David, como Sedequías y como Joacín y los otros, también pecó. Usted lee por allá el Salmo 51, lo lee en casa, versículo 18. Y en la oración de arrepentimiento y clamor por perdón, David le dice al Señor, edifica los muros de Jerusalén. No estaba diciendo de los muros físicos, de los muros espirituales, porque por el pecado había caído. Había venido enfermedad, el pueblo no le creía, nada le salía bien. Y él levantó un clamor, edifica los muros de Jerusalén. Hermano amado, los muros, edificar los muros simboliza
edificar la gloria y la presencia de Dios alrededor nuestro. Zacarías 2:5. Lea por favor, libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice el Señor. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. ¿Lo cree o no lo cree? Dios quiere ser alrededor nuestro un muro de fuego. Dios quiere estar en medio de nosotros. Si el Señor está con nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestra vida personal, en nuestra vida social, todo nos va a salir bien. Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Pero tenemos que levantar los muros, hermano. Ahora vamos a ir rápidamente a mirar qué muros necesitamos. Es por esto que es tan importante restaurar los muros que el enemigo ha derribado en nuestras vidas. Ahora, hermano amado, el peor error de cualquier ser humano, inclusive cristiano, es estar mal y creer que está bien. Es estar, mejor dicho, en la mala, y como hoy hay muchos medios para decir mentiras y para publicar mentiras, entonces publica que todo está bien y publica tantas mentiras que llega a creérselas. Que llega a creérselas. Y dice, me siento bendecido. Nunca había estado tan bien. Pero después uno se da cuenta y está terriblemente mal. Hermano, el primer paso para renovarse, para restaurar, para levantar o edificar nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía, es reconocer en qué condición estamos. ¿En qué condición estás? Mire, hermano, cuidado, porque muchas veces las personas no quieren edificar, quieren vivir sobre los escombros, acomodarse. La Biblia no dice, y Nehemías llegó y pues dijo, pues como pueden ahí organicen esos escombros y dejemos así. No, él dijo, estos muros los vamos a levantar en el nombre del Señor. Vamos a levantar, vamos a edificar muros en nuestra vida. ¿Lo cree o no lo cree? Ahora vamos a esos muros. Porque quizás usted ha estado pensando, bueno, vamos a ver qué muro, qué muro, qué muro. No, todos. Estoy en mal, estoy completamente mal. No interesa. Es más, si todo en su vida, todas las murallas fueron derribadas, están caídas, están en una condición difícil, hoy y a partir de hoy es la oportunidad que Dios nos da para ser edificados, para ser levantados. Lo primero que tenemos que hacer para edificar los muros es reconocer, pero también preguntar, diga conmigo, preguntar. ¿Usted se ha sentado con sus hijos y le ha preguntado cómo está, hijo? No. ¿Sabe? Cuando se da cuenta de cómo estaba, es cuando ya lo perdió. Alguien se ha sentado con el esposo y le ha dicho, como usted se refiere a su esposo, amor, o papi, o papito, ¿cómo se siente? ¿Cómo está en la casa? No, a veces no lo hacemos. Si nos lo llevas a rejo quemado, bueno, ya llegaron los recibos, mira ahí, pagar. Se acabó el arroz, traiga. Pero nunca le dice, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hija? ¿Cómo se siente en la casa? ¿Cómo se siente conmigo? A veces nos da miedo decir eso porque ya sabemos la respuesta. Y no me pregunte, porque, mejor dicho. ¿Sabe qué hizo este hombre? En el versículo 2, antes de ir y agarrar piedra, hacer todo eso, mezcla y todo, él preguntó. ¿Usted le ha preguntado? Yo siempre que llamo a mi mamá, trato de hacerlo todos los días, a veces peco en eso porque se me pasa, pero cuando la llamo le digo, ¿cómo está, ma? ¿Cómo está, viejita? A veces me dice, estoy enferma, me siento cansada, me siento así, me siento así, me falta esto. ¿Cómo se siente? ¿Usted le dice eso a su mamá o no? Y después cuando mamita parte, y dicen, no, es que ella tenía una enfermedad en la rodilla, y usted nunca supo porque no preguntó.
Y pudo haber ido a sobarle las rodillas a su mamá. Tenía una necesidad, una deuda que la tenía destacada. Usted pudo haberle preguntado cómo está mamá económicamente, cómo se siente. Para poder restaurar. Este hombre preguntó y le dijo a Nani, ¿cómo están? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Quieres restaurar? Tienes que preguntar. ¿Quieres restaurar? Tienes que observar. Amén. Tienes que observar. Él no se quedó solamente con lo que Anani le dijo. Él fue y evidenció. A veces me dicen, no, es que la señora Rosa, dicen allá en mi pueblo, su mamá está, entonces yo le digo a Elisa, me voy, me toca ir a mirar cómo está, a mirar qué es lo que está pasando. Entonces dice el capítulo 2 y el versículo 13, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. No te quedes con la primera impresión, no te quedes con lo que otros te dicen, ve y confírmalo. Amén. Ve al hijo y confírmalo. Ve a la hija y confirma lo que te dijeron. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reconocer, luego tengo que preguntar, también tengo que observar, pero no me puedo quedar solamente en eso, sino que tengo que actuar. Diga conmigo, actuar. Tengo que actuar. El capítulo 2, el verso 17 y 18 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Aleluya. Este hombre no solamente se quedó mirando, es que no hay plata, es que no tenemos, es que estamos mal. Él actuó, él fue y animó, él fue y le dijo, vamos a restaurar este muro y vamos a quitar el oprobio, quiere decir la burla, el escarnio de nuestra vida. Lo vamos a quitar en el nombre del Señor. Amén. Entonces, tenemos que actuar. Si a mí me dijeran, es un ejemplo, defina el libro de Nehemías en pocas palabras. Yo lo definiría en una palabra compuesta. Yo creo que el libro de Nehemías se puede definir en la siguiente palabra, oración. No solamente oración, porque fue un hombre de oración terrible, pero oró y accionó. Amén. Sería oración, oración. Porque el hombre oró siempre que lo atacaron, primero oró, pero luego accionaba. Muchos se quedan orando. Y ora y ora y ora, pero no hace nada. Vienen a veces, pastor, que es que no tengo trabajo. Bueno, la hoja de vida, no, organícela, hermano, y tráigala. Y la trae y oramos. En el nombre del Señor. Llévela, hermano, y pase. 8, 15 días. ¿Qué pasó? ¿Ya les dio el trabajo? No le recibieron la hoja de vida. No la he llevado. Entonces, ¿para qué me hace perder tiempo, hombre? Si usted ora, tiene que accionar. Entra en el cuarto, ora a tu padre, dice, y él te recompensará en público. Lo que recibimos en público es lo que engendramos en el secreto. Amén. Entonces tenemos que orar, pero tenemos que actuar. Tenemos que creer. Él salió, él no se quedó. Este hombre tremendo de Dios oró al Señor por sus hermanos, pero también la parte final del capítulo 1 oró para que Dios le diera gracia ante aquel rey. ¿Recuerda? Dice, y en aquel tiempo yo era copero del rey. ¿De cuál rey? De Artajerjes. ¿Ha visto la película esa donde sale Artajerjes? Es de ese Artajerjes que habla la Biblia. Amén. De los valientes. Es de ese que habla. Ese era el rey. Y a él le servía este hombre Nehemías. Ahora, hermano, el enemigo siempre atacará primero el muro espiritual. Diga conmigo el muro espiritual. El muro espiritual es lo primero que el enemigo va a atacar. Para dejarte sin defensa. Para dejarte a merced del enemigo. Para alejarte y apartarte del Señor y hacerte vulnerable. Es el primero que ataca. Amén.
Hay personas que dicen, mire, yo de trabajo full, con mi esposa o con mi esposo, enamorados. Mis hijos bien estudiando, profesionales. Mi casa amoblada. Mi empresa creciendo. Gloria a Dios, qué bendición. Pero si no estás en Dios, todo eso en lo que confías y de lo cual te jactas puede acabarse en minutos. Si no, pregúntele a Job, el de la Biblia. Si no, pregúntele. El más rico de los orientales. Usted sabe que los orientales siempre han sido ricos, pero él era el más rico de ellos. Y en un solo día perdió sus 7 hijos, perdió sus hijas, perdió su mujer, perdió sus ganados, perdió su finca, perdió su salud y se acabó todo en un día. Amén. Escúcheme bien, hermano. Lo primero que el enemigo va a atacar es la vida espiritual. Si no tenemos murallas espirituales, si no tenemos la protección divina, no tenemos nada. El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás está que te madrugues a trabajar, que comas pan de dolores, que vayas tarde a reposar, pues que a su amado dará Jehová el sueño. Amén. No es en tus fuerzas. Este hombre lo entendió. No es en tus capacidades. Él habló con Artajerjes y lo impresionante de todo es que Dios ya tenía todo preparado. Si hoy sales de este lugar, de esta enseñanza, creyendo que eres el instrumento de Dios para restaurar tus generaciones, para restaurar tu casa, Dios ya tiene todo preparado. Porque es increíble que Nehemías después se presenta delante del rey y el rey le dice, pero ¿qué te pasa, Nehemías? Hoy te veo cabizbajo, hoy te veo como triste y no eres así. Y él le dijo, ¿cómo no va a estar triste tu siervo si me dieron unas noticias terribles de mi familia? Está mal en Jerusalén. Están llevados, los muros están derribados, las puertas están caídas, están vulnerables, cualquiera los puede atacar. ¿Qué necesita? Le dijo el rey. ¿Qué necesita? Y le dijo, pues yo necesito oficiales, caballos, madera, cartas, todo. Y le dijo, todo, tome, vaya y restaure los muros de su ciudad. Cuando usted se dispone y entiende que es la persona elegida o escogida por Dios, Dios ya tiene todo preparado. Los recursos, las personas, la sabiduría, los milagros, las victorias ya están listas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recibir este llamado. Entonces el enemigo ataca lo primero, el muro. En el texto que leímos allá en Crónicas, ¿qué fue lo primero que atacó? La casa de Jehová, ¿sí recuerda? Dice, y quemó a fuego la casa de Jehová. No tengan más comunión con Dios. El enemigo ataca el muro espiritual, que es el templo o nuestra comunión con Dios. Y su propósito es desconectarnos del cielo para establecernos en un ambiente de incertidumbre, de debilidad y de vergüenza. El verso 3 del capítulo 1 lo dice muy claro. ¿Cómo estaban? En gran mal, a la intemperie, estaban terriblemente mal, en oprobio, en vergüenza, el muro derribado, las puertas quemadas. Atacó la vida espiritual. No permitas más. Quizás ya no hay brechas, sino hay toroneras en tu vida espiritual. Quizás el enemigo ha atacado tanto, hermano, y los que en algún momento vivieron el evangelio y se apartaron, sabe de qué le estoy hablando. Quizás usted nunca se ha apartado, gloria a Dios, nunca lo vaya a hacer, porque no se imagina lo duro que es restaurar, no se imagina lo difícil que muchas veces es. No es imposible, pero no te imaginas lo doloroso que es volver al Señor, restaurar los muros. Pero para restaurar el muro espiritual, necesitamos actuar como lo hizo Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías para restaurar el muro espiritual? Versículo 4 del capítulo 1. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuántos quieren restaurar la vida espiritual? Humíllate delante de Dios. Humillémonos delante de Dios. Ese es el secreto. Es más, también en 2 de Crónicas 7:14, el Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieran y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. O sea, los restauraré, los levantaré en victoria.
pero tienes que humillarte. Tienes que volverte a Dios. Es volvernos a Dios en una reflexión personal y profunda. Él se sentó solo y reflexionó. Él se humilló delante del Señor. Él se presentó delante de Dios con una disposición y una devoción absoluta. Mire, en la Biblia están las estrategias. ¿Quieres restaurar cualquier área de tu vida? Ora y ayuna. No, yo pensé que se han venido a romper las pantallas. Yo dije, las compramos de nuevo. Pero no, hermano, no quiere ayunar y orar. Y quiere ser restaurado. Apártese un tiempo para el Señor. Este hombre no dijo, ya me voy a hablar con Artajer y voy a ir y voy a hacer el mapa y voy a hacer. No. Lo primero que él hizo fue humillarse delante de Dios, orar y ayunar. Pero le añadió algo más, si quieres restaurar tu vida espiritual. ¿Sabe qué hizo? Se arrepintió sinceramente. Después de esto, dice el verso 5, y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto, la misericordia, a los que aman y guardan tus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos, para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti, día y noche. ¿Cuántos quieren restaurar? ¿Cuándo hay que orar? ¿Cada 8 días? Si usted quiere una restauración pronta, tiene que orar prontamente. Si usted quiere una restauración que venga cada año al culto, venga cada vez que ya no puede más y va a recibir un consuelo de 2 horas, pero va y va a seguir lo mismo. Pero él dice que hago de ti, delante de ti, día y noche. ¿Por quién? Por los hijos de Israel. Pero me llama la atención el verso 6, la segunda parte dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido delante de ti y no hemos guardado tus mandamientos. ¿Cuántos quieren ser restaurados? Tienes que arrepentirte, hermano. Tienes que arrepentirte. Con pecado no puedes edificar. Con pecado, en pecado, no puedes levantar muros. Tienes que tomar una decisión. Este hombre se arrepintió. Este hombre tuvo un momento de humillación delante de Dios. Es más, después de esto, verso 7 en adelante, él estaba orando conforme a la palabra. Le dijo, acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, que si tu pueblo pecare contra ti, tú lo dispersarías. Pero si se humillara y volviera a ti, entonces tú lo recibirías. Amén. Él conocía la palabra del Señor, que es fundamental para restaurar nuestras vidas. En cuanto al ayuno y la oración, no hay secretos más poderosos para restaurar cualquier área de nuestra vida, inclusive la salud. El ayuno es tan poderoso que hasta los médicos, los profesionales en medicina lo aconsejan. ¿Quiere restaurarse? ¿Quiere renovarse? ¿Quiere quemar toxinas? Ayune. Ayune 24 horas seguidas. Ayune más días y verá cómo su cuerpo se va a recuperar. Esas células dañadas, esas células muertas se van a desaparecer y va a salir de ese ayuno renovado, fortalecido. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 58:11 dice lo que pasa cuando usted y yo oramos y ayunamos para restaurar. ¿Qué sucede? ¿Cómo sale usted de ese tiempo de comunión con el Señor? ¿Cómo sale? Mire lo que dice Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Verso 12, por favor. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Mira, hermano, cuando te metes en ayuno y oración, cuando te humillas delante de Dios, bendices tus generaciones postreras, presentes y postreras. Dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. ¿Cuántos reciben eso? Mire lo que Dios dice, pero tienes que hacer lo que te corresponde. Entonces, ¿quieres ser restaurado? Restaura primero tu comunión con Dios. El segundo muro que el enemigo ataca es el muro familiar, es la familia. Después de Dios va la familia, es nuestra casa,
El texto que leímos en Reyes, ¿qué dice? Atacó y quemó a fuego la casa de Jehová, la casa del rey, la casa de los príncipes y todas las casas de Jerusalén. ¿Sabe? El enemigo conoce esa estrategia y él sabe que si desestabiliza la familia, le hace un daño a la humanidad. Le hace un daño a la humanidad. Amén. Entonces, ataca a la familia. ¿Cuál es el propósito al atacar la familia? Dividirnos, establecernos en un ambiente de descuido, de ofensas, de soledad. Ese es el propósito. De desamor, de desconfianza, de celos, de ira, de contiendas. Pero escúcheme esto. ¿Cómo puedes restaurar ese muro? ¿Cómo puedes levantar el muro de tu familia? Con la unión familiar. ¿Sabe qué hizo este hombre? Cuando fue a restaurar, no dijo, cada uno haga lo que quiera. Dice el capítulo 4 y el versículo 13 de Nehemías. Entonces, por las partes más bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande, temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y los puso por familias. Amén. Es tiempo de recuperar la oración familiar, el altar familiar, la oración en casa. No dependa solo de la oración que se hace en la iglesia. Ora todos los días, porque cuando en casa oras, edificas murallas de fuego, como leímos en el libro de Zacarías. Edificas murallas, las cuales el enemigo no va a poder pasar y hacer daño. Ataca el enemigo el muro familiar, pero ¿cómo lo podemos restaurar? Estableciendo la palabra del Señor, el ánimo y la valentía, el esfuerzo y la convicción. Este hombre, hermano, usted puede leer del capítulo 4, verso 16 en adelante. Tremendo líder, dice, desde aquel día puse la mitad de mis siervos que trabajaran en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con otra tenían la espada. Más adelante dice que no se desnudaban sino solamente para bañarse. Amén. Mire, hermano, cuando usted comienza a restaurar algo, tiene que, como decimos popularmente, meterle la ficha. Amén. Usted comienza a orar todas las mañanas, ore. ¿Hasta cuándo? Hasta que se restaure esa área. Usted comienza a hacer ayunos, ayune y ayune y ayune hasta que la gloria de Dios descienda. Pero hermano, nosotros somos muy intermitentes, de doble ánimo. Por eso no hay restauración en las vidas. Comience usted a edificar, comience a trabajar en su vida espiritual, luego pase a su vida familiar y va a ver la gloria de Dios. Y el tercer y último muro que el enemigo ataca. Primero, el muro espiritual. Segundo, el muro familiar. Tercero, el muro de el servicio. Amén. Hasta que el ser humano no sirve, hasta que no haya un lugar de servicio, no va a ser feliz en este mundo, en esta vida. El tercer muro es el muro del servicio, que es nuestro testimonio de que Dios ha estado obrando en nosotros. ¿Cuál es el propósito al atacar este muro? Está en el capítulo 4, el versículo 1 al 3. Escuche, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Mire, la trampa del enemigo. Acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Tremendo. Como el enemigo ataca el área de servicio para que usted no sirva, hermano. Porque si usted sirve, Dios lo recompensa. Amén. Porque si usted sirve a Dios, Dios lo guarda, lo bendice, lo prospera, lo ayuda y lo levanta en victoria.
¿Cuál es el propósito al atacar nuestra vida de servicio? Es detenernos. ¿Cuál era el propósito de estos enemigos? Tobías, de estas personas, Gesem, de Sanballat, era detener la obra. Capítulo 4, versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Sabe? El enemigo quiere hacer cesar su hogar, su familia, su economía. Y se mete de una manera terrible. Dice que no sepan, que no se den cuenta hasta que estemos dentro y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cuál es el propósito del enemigo con esta situación? Establecernos en un ambiente de escarnio, de desánimo y de muerte. ¿Cómo puedo restaurar ese muro? Hermanos amados, ¿cómo podemos restaurar el muro del servicio? Siendo perseverantes en la fe. Diga conmigo, perseverar en la fe. El capítulo, el capítulo 2, el versículo 20, mire lo que Nehemías le dice a estas personas. Y en respuesta les dije a los enemigos, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Mire la respuesta de un hombre de fe. Voy a restaurar mi casa, cuésteme lo que me cueste. Voy a restaurar mi economía con la ayuda del Señor. Me voy a levantar y le van a decir, usted no sirve, usted no puede, usted no tiene, no le van a ayudar. Usted va a decir, el Dios de los cielos me prosperará y yo me levantaré y edificaré. ¿Cómo puedo edificar el muro del servicio? A través de la oración. Cada vez que a este hombre lo atacaban, él oraba. Amén. Capítulo 4, el verso 4, después de que le dijeron toda esa retórica, que si subía una zorra y sobre el muro lo derribaba, o sea que no servía para nada lo que estaban haciendo. Mire lo que hizo este hombre. Verso 4, capítulo 4, verso 4. Oye Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón sobre la cabeza de ellos, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificábamos. Amén. Este hombre siempre oraba. No se ponga a pelear con los demás. Mire, él no se remangó la camisa y le dijo a Tobías, venga a ver entonces. Venga, solucionamos esto del muro aquí a las buenas. No, él no hizo eso. Siempre que lo atacaban, él oraba. Él clamaba al Señor. Dice el verso 8 del capítulo 4, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacernos daño. Pero ¿qué pasó? Cuando conspiren en su empresa, en el barrio, en el conjunto donde vive, su propia familia, que quizás se levante a conspirar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Cuál fue el secreto? La oración, la comunión con Dios y también la responsabilidad. Tienes que ser responsable con este llamado que Dios te está haciendo. Tienes que ser responsable para que el Señor se glorifique y se manifieste en tu vida y en tu casa y en tus generaciones. Vamos a restaurar primeramente esos tres muros: el muro espiritual, el muro familiar y el muro del servicio. Te digo que si habitas dentro de esos tres muros, toda tu vida va a ser restaurada: tu economía, tu salud, tus relaciones, tus proyectos, tus sueños, todo, porque vas a levantar una cobertura alrededor de ti. Amén. Cuando sirves a Dios, Dios responde por ti. Amén. Cuando sirves al Señor, Él responde por ti. No le cortes las alas al hijo que quiere servir. No le cortes las alas a la esposa que quiere ser intercesora. Antes la puede venir y la trae. ¿Quiere orar? Mire, quiere al ayuno, vaya al ayuno. Amén. Porque a veces le cortamos las alas. Y cuando le corta las alas, le corta bendición. Amén. Entonces levantemos, edifiquemos estos tres muros. Restaurar los muros caídos tiene un costo. No crea que es gratis. Pues tenemos que enfrentar y superar las artimañas del enemigo. Yo hice un resumen de algunas artimañas que tenía Tobías, Gesem y Sanballat. ¿Cuáles? La envidia. ¿Quieres restaurar? Vas a tener que enfrentar a los envidiosos. El desprecio y el menosprecio. Te van a decir, no puedes, no vas a llegar.
Tienes que enfrentar el enojo y la furia de los demonios y de los enemigos. El escarnio, la cólera, los ataques, las trampas y la conspiración. Como no pudieron detener la obra, cuando ya casi estaba terminada, le dijeron a Nehemías en el capítulo 6, usted lo lee en casa, venga Nehemías, veámonos en tal bosque y miramos a ver cómo va. Pero Dios le dijo a Nehemías, no vaya porque lo quieren matar. Después le pusieron una trampa en el templo. Como no fue al bosque, le dijeron, Nehemías, entra al templo. Vino un profeta, un mal profeta pagado por ellos y le dijeron, Nehemías, entra al templo porque hoy te van a matar. Escóndete en el templo. Él no lo podía hacer porque él no era sacerdote. Y él dijo, no puedo entrar. Un hombre como yo entraría, yo lo que tengo es trabajo para hacer. Y se volvió al muro. Hermano amado, vamos a enfrentar muchas cosas, pero vale la pena, porque si lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, Dios siempre nos dará la victoria. ¿Lo cree o no lo cree? Lea este versículo para que oremos. Nehemías 6:15. Mire lo que sucedió. El esfuerzo, el ánimo, la oración, el ayuno trae respuesta. Siempre va a traer respuesta. Versículos 15 y 16 del capítulo 6. Fue terminado pues el muro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que de tu casa y de tu vida y de tu economía también se escriba en tu historia. Fue terminado el muro de la economía. Fue terminado el muro de la familia. Todos se convirtieron. Todos llegaron. Aleluya. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. ¿Y qué va a pasar con los enemigos? Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron, todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados porque conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Aleluya, había sido hecha esa obra. Lo que va a pasar, lo que va a suceder, lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a obrar, es maravilloso. Si te levantas como un elegido o escogido por Dios para edificar los muros. Le ruego el favor estar sobre sus pies. Y quiero que oremos al Señor. Yo no sé qué muros de tu vida están derribados, pero Dios te dice hoy a través de esta palabra, escucha esto. Los hermanos me colaboran para colocarlo. Isaías 60:18. Usted no lo va a leer en la Biblia. Ahí está. Pero mira lo que dice: si te levantas, si te dejas usar por Dios para ser un restaurador, nunca más se oirá violencia en tu tierra, violencia, ni destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. ¿Cuántos reciben eso? Nunca más, dice Dios, a los que se levanten. Nunca más habrá destrucción. Nunca más habrá quebrantamiento en tu territorio, sino que vas a estar rodeado por unas murallas que se llaman la salvación de Dios y la alabanza a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. He sembrado este mensaje en el corazón de mis hermanos. Señor, gracias porque tú nos has hablado. Hoy tenemos que reconocer que hay muros, que hay murallas caídas, áreas derribadas, o quizás brechas que se están abriendo en el muro, en las relaciones, en las bendiciones, en la vida espiritual. Hoy levantamos un clamor al Dios Todopoderoso y bendigo a cada hermano, cada amigo, cada persona que ha recibido esta palabra. Y te ruego con todo mi corazón que, como le diste la sabiduría a Nehemías para edificar el muro en 52 días, así también des la sabiduría a ese hombre, a esa señorita, a ese varón, Señor Dios mío, a esa pareja, a esa familia, para edificar los muros que están caídos, Señor. Los muros, Señor Dios mío, espirituales. Los muros familiares, los muros, Señor, del servicio.
Pero también, Señor Dios mío, que sean restaurados los muros de protección económica, de bendición, de provisión, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que tu sierva y tu siervo no estén más a la intemperie, que no estén esperando el otro proceso, el otro problema, que no estén esperando quién los va a invadir, qué enfermedad les va a llegar, que podamos estar seguros, que podamos estar bajo protección, que podamos estar en bendición, en seguridad, Señor Dios mío, que alrededor de tu pueblo, de tu iglesia, que alrededor de la familia pueda estar tu gloria como una muralla de protección. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, que alrededor de nuestra vida, de nuestra economía, pueda estar tu bendición como una muralla de provisión abundante, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, que como Nehemías se indispuso y salió de la comodidad para ir a edificar los muros de Jerusalén, cada uno de nosotros podamos dejar esas comodidades, Señor Dios mío, Padre, esa inercia, podamos dejar, Señor, todo aquello que nos está impidiendo y podamos salir para ir a edificar a nuestra casa, para ir a edificar nuestra familia, para edificar nuestras generaciones, para levantar, Señor, en este tiempo, generaciones sanas, generaciones santas, generaciones bendecidas, generaciones conforme a tu voluntad. Hoy te damos gracias y alabamos tu precioso nombre y creemos y declaramos que los muros caídos se levantan, se restauran y que la gloria, la bendición y el poder de Dios estará sobre nosotros desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, comience a partir de hoy en su casa. Tome a su esposa de la mano, a sus hijos y hagan una oración. Señor, nos vamos a restaurar. Comience. Recuerde que para construir tremenda muralla les toca colocar primero un ladrillo. Uno nomás. No quiera restaurarlo todo hoy, pero comience hoy. Ya el fundamento está. Ya el cimiento, como lo llaman en construcción, el terraplén está. Ya está listo. Ahora Dios va a esperar que usted siembre ahí oración, ayuno, santidad, trabajo, y Dios lo va a respaldar. Y más adelante va a ver todos los muros de su vida restaurados y bendecidos. Señor los guarde, el Señor los bendiga, vayan en bendición a casa, Dios les guarde y les conceda una semana de mucha bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.